Hola familia, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. Gracias a Dios, pues seguimos estudiando el Salmo número 78. Hoy lo terminamos. Quiero que te quedes con esto en la mente. Tal vez si no has visto los otros videos de este Salmo, pues gracias a Dios ahí están en la plataforma, en YouTube. Puedes checarlos en el momento que tengas oportunidad. Pero es un hermoso desenlace o una muestra enorme del amor de Dios hacia su pueblo. Tanto que Él sigue persistiendo en mostrar esa misericordia, esa gracia, su bondad. Y vemos cómo Dios es fiel a pesar de que su pueblo es infiel, a pesar de que su pueblo muchas veces es terco y es eh, ingrato e incluso incrédulo. Pero no cabe duda que tenemos un Dios sumamente amoroso. Así que familia, vamos a orar. Padre Santo, gracias porque eres así, por ser tan bueno, Señor. Gracias por ser tan clemente, tan paciente con nosotros. Gracias por darnos siempre tu palabra que nos da esperanza y que nos muestra que parte de tu carácter es tu amor, Señor, tu benevolencia, tu gracia. Y eso nos da esperanza, Señor, cuando venimos a ti con un corazón contrito y humillado. Sabemos que tú no nos rechazas, Señor, sino que nos perdonas y nos das otra oportunidad. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, familia. El tema de hoy es la bondad persistente de Dios. Y vamos a estar estudiando los últimos versículos que son del 67 hasta el 72. Y pues así dice la palabra de Dios en el versículo número 67. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. La tienda de José es la tienda o el tabernáculo de Silo, del cual estuvimos haciendo referencia la semana pasada cuando vimos cómo de Silo Israel mandó a traer el arca para poder tenerla en el campamento y tenerla juntamente con ellos cuando estaban en la batalla, cuando enfrentaron a los filisteos, creyendo que por el simple hecho de tener el arca, con eso ellos iban a ser victoriosos. Pero no se trata de eso, se trata obviamente de vivir la palabra de Dios, de obedecerle, de creer en Él. Muchas veces así nos sucede a nosotros también. Creemos que por el hecho de ir a la iglesia o cumplir con ciertas rituales, ya Dios nos tiene que bendecir, ¿verdad? Nos tiene que ir bien. Y no, realmente el vivir en Dios, el estar bien con Dios es el hacer su voluntad. Pero bueno, entonces Dios no escogió, más bien desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. Esta tienda, o cuando más bien en la que estaba el tabernáculo, estaba al norte de Betel, refiriéndome a Silo. Por lo tanto, estaba dentro de los límites de la tribu de Efraín. Efraín había disfrutado del privilegio, de la preeminencia, de contar con el arca del pacto en su territorio desde que Moisés murió. Pero en el curso de los acontecimientos entre la muerte de Samuel y el establecimiento del reino de David, ahora la preeminencia había sido transferida a Judá, de acuerdo con el diseño del Todopoderoso desde el principio. Dios, en su soberanía y en su presciencia, Él sabía que iba a establecerse en la tribu de Judá. Y esto lo vemos desde el principio. Por ejemplo, vamos a Génesis capítulo 49, versículo 8, donde nos dice: Judá
te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Aunque pareciera algo increíble en ese momento, para esos tiempos donde Judá fuera a ver o a ser la tribu escogida por Dios, sin embargo Dios sabía que iba a suceder algo impactante, algo extraordinario, porque de Judá iba a venir este hombre en el cual Dios iba a reinar a través de él. Y pues nos referimos a David, obviamente. Entonces vemos cómo Dios ya había desechado a José y no había escogido la tribu de Efraín. Versículo 68 dice, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. La elección se hizo cuando David fue, por orden de Dios, ungido para ser rey. Y quiero que me acompañes, vamos a leerlo rápido, el primer libro de Samuel. Vamos a leer el capítulo 16 y vamos a leer desde el versículo 1 al 13. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio, y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Eso pensó obviamente Samuel. Y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Por qué comento todo esto? Porque prácticamente lo que Asaf está ahora mencionando a la nación de Israel tiene mucho que ver con este mensaje de esperanza, pero tenemos que entender que cómo Dios ha venido planeando bendecir a su pueblo. Y cómo desde, por ejemplo, como leímos hace un momento Génesis, Dios siempre ha planeado traer bendición a sus hijos, a pesar de que muchas veces como su pueblo, como sus hijos, le desilusionamos, le fallamos, no le obedecemos y muchas veces hasta renegamos de él. Y cómo Dios viene a través de Asaf trayendo a la memoria una vez más este acontecimiento, para que ellos vuelvan a ver en Dios que
en Él pueden solamente encontrar su favor, su perdón, su misericordia, y que vale la pena creerle, y que vale la pena enseñarle a nuestros hijos, y que vale la pena volver a servirle, que no vuelvan a cometer los errores de sus padres, que ni siquiera lo piensen ni lo intenten, porque sus padres cosecharon las consecuencias de su agravio, de su pecado. Pero lo único que Dios desea es que ellos sean bendecidos. ¿Y cómo? A través de que Dios escogió un rey. Y a través de que Dios escoge a este muchachito en ese momento que había sido así como el que en el que menos consideraban o pensaban que Dios fuera a poner sus ojos. Sorpresa, Dios lo toma. El que estaba ahí hasta en los corrales, cuidando a las ovejas, ignorado por su propia familia, por Dios no es ignorado. Dios no ve lo que nosotros muchas veces vemos en las personas. Dios mira el corazón. Dios va a esos momentos donde tú te encuentras solamente con Él. Él ve cómo actúas en la soledad. Él ve cómo actúas cuando te encuentras solo en momentos difíciles, enfrentando adversidades, cuidando lo que se ha puesto en tus manos. Él ve cómo actúas, cómo lo proteges, cómo reaccionas. Que esas cosas, más que alejarte de Dios, te acercan más y más. Y derramas tu corazón y tu confianza y lo único que anhelas es agradar a Dios. Eso es lo que estaba haciendo David en ese momento, cuando él era menospreciado. Pero sin duda, Dios inspiró a David con la idea de fijar su residencia en la fortaleza de Sión y de traer el arca del pacto. Ya vimos que andaba en Silo, luego de ahí fue con los filisteos y anduvo de ciudad en ciudad dentro de ese territorio de los filisteos. Y después pasa a manos de Obed-Edom y después Dios manda a traerlo de ahí, trayendo o poniendo eso en el corazón de David. Como dice en 2 de Samuel 6:12, fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y a partir de ahí permaneció y fue esa la razón por la cual después ahí se construyó un templo. Y como tal se reconoce como el monte de Sión, ¿verdad? Porque es el lugar donde se adora a Dios en Israel, o donde por mucho tiempo se adoró así a Dios en el templo. Entonces, la presencia del arca del pacto determinó la selección de Jerusalén para el sitio del templo. Dios, Él mismo escogió ese lugar. No porque se lo merecieran, como ya hemos aprendido desde el momento en que Dios toma a Israel o a Jacob y cuando lo saca a los hebreos de Egipto. No eran especiales, así como tú y yo no éramos especiales. Pero sin embargo, Dios sí ve que en el corazón de ellos, a través de David, había un corazón diferente al del resto de las tribus. Un corazón que deseaba hacerlo íntegro. Al menos lo hubo en David. Y debemos de tener esto en mente, familia, cómo Dios muestra su favor y su bondad siempre cuando ve eso en nuestros corazones. Primeramente, el que estaba experimentando la gracia por el enorme hecho de ser tomado de un lugar donde es considerado insignificante para los ojos de los hombres. El primer en ser bendecido fue David, por esa gran bendición, por esa gracia. Así tú y yo, de donde Dios nos haya tomado, somos inmensamente bendecidos, de lo que sea. Así haya sido
de tener un oficio como de tener un alto nivel académico y tener los mejores trabajos, pero comparado con el servicio a Dios, a diferencia de cualquier servicio que ofrecemos a los hombres, es de más grande valor, es de más grande estima el servirle al Rey de Reyes. Pero aparte de ser bendecido David, de ser beneficiado con esa gracia de parte de Dios, a través de él también Dios iba a bendecir a toda la nación, a todos, a todo el pueblo. Y lo mismo sucede con nosotros, familia. Cuando tú amas a Dios, cuando tú estás disfrutando esa bondad de Dios en tu vida y la comprendes y eres agradecido con Él, no solamente tú eres el bendecido, sino también tu familia, tu casa. O sea, me refiero a tu esposa o tu esposo, tus hijos, tus parientes cercanos, tus compañeros en el trabajo, toda la gente que está alrededor tuyo es bendecida, porque algo sucede cuando tú estás en medio de ellos. ¿Y sabes qué? De alguna manera u otra tú vas a terminar compartiéndoles el evangelio, porque así sucede. Es inevitable que tú estés con alguien y que no aproveches las oportunidades que Dios te permite para tocar ese tema. O ellos mismos muchas veces te tocan el tema y de ahí surge la conversación y cuando te das cuenta ya estás evangelizando. Entonces no solamente tú eres el bendecido, sino también las personas que están a tu alrededor. Veamos el versículo 69. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Y esto quiere decir que construyó su santuario como palacios altos y como la tierra que ha establecido para siempre. Es decir, elevado como el cielo, estable y firmemente fijado como la tierra. Aquí obviamente lo que tiene que saltar a nuestra vista, familia, es que Dios está permitiendo que David sea bendecido, pero también traiga esperanza, sea de bendición para el pueblo y al mismo tiempo como pueblo, como nación estén honrando y glorificando a Dios. Que Dios pueda establecer su voluntad, que pueda llevar a cabo sus planes en esta tierra a través de su pueblo, pero por medio de un rey. Y esto obviamente es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, iba a provenir, iba a venir del linaje de David. Él es el hijo de David. ¿Y por qué? Porque él iba a establecer su trono. Y eso nos traslada inmediatamente al reinado milenial cuando nuestro Señor Jesucristo establezca su trono aquí en la tierra y reine por 1000 años de manera visible, porque de hecho Dios ya está reinando, nuestro Señor Jesucristo ya reina, pero Él lo va a hacer de una manera visible. Va a ser así. Él va a establecer su trono, va a edificar su santuario y ya no va a ser removido. Versículo 70. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. ¿De dónde te tomó Dios a ti? Y también eres su siervo como David. Esto nos debe de llevar a darnos cuenta de lo grande que es Dios en amor y misericordia, familia. Y a lo mejor es muy repetitivo esas cualidades de nuestro Señor, pero pues tenemos que reconocerlo. Cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, familia, a la luz de la palabra de Dios, nos damos cuenta de que no somos nada, de que no nos merecemos nada. Pero sin embargo, Dios nos ha dado todo y nos ha amado tanto. Nos dio a su único Hijo, Jesucristo,
Y nos tomó de donde hayas estado. Tal vez tú vienes del alcoholismo, de la drogadicción, de la prostitución, de la idolatría, de la hechicería. Vienes de una vida religiosa o moral, o vienes de problemas familiares, de familias destruidas, de la pobreza, vienes de la riqueza, porque eso también puede ser muchas veces un estorbo para acercarnos a Dios. No sé de dónde vengas. A veces se refugia uno en otras cuestiones que no son malas, pero por el hecho de que se vuelven nuestro refugio, son tropiezo para nosotros. Y puede ser el trabajo, puede ser nuestra propia familia. Nosotros debemos ser como David, debemos volvernos sus siervos. Versículo 71 dice, de detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Obviamente sigue refiriéndose a David. Dice, de detrás de las paridas lo trajo. Y sabes, es algo bien interesante cuando descubres, al estar estudiando estos textos, que las ovejas paridas son las ovejas que requieren un trato con mayor ternura, con mayor cuidado, porque están amamantando, porque están criando a sus corderitos. Entonces Dios vio eso en David. No solamente lo tomó de las majadas y de detrás de los corrales o de los establos, sino que también ahí Dios veía a David cómo trataba con mucho cuidado a las ovejas que requieren una atención diferente o especial. ¿Por qué? Porque Dios ahora lo iba a llevar a que no iba a cuidar un rebaño de ovejas, sino un rebaño de gente. Por eso es que Dios todo el tiempo está haciendo esta ilustración de manera metafórica entre las ovejas y su pueblo, su rebaño y su pueblo, entre el rey David como el pastor. Aún Dios mismo se muestra a nosotros para que podamos entender ese cuidado que tiene con nosotros como ese buen pastor. Nuestro Señor Jesucristo, también Él dijo que Él es nuestro buen pastor. Entonces, aquí Dios está mirando el corazón de David, pero obviamente también está una vez más apuntándonos a nuestro Señor Jesucristo. En David Dios está trayendo como este tipo de lo que Dios iba a hacer por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos iba a cuidar, el que nos iba a apacentar, el que nos iba a sanar, el que nos iba a alimentar, el que nos iba a guiar. 71. De detrás de las paridas lo trajo para apacentar a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Versículo 72 dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. En general, David realizó su tarea de gobernar Israel fielmente. Tenía testimonio directo a tal efecto. Él sabía, o sea, Dios lo conocía y por eso es que Él mismo se atreve a manifestarlo, a hacerlo saber, a declararlo. Y esto lo hizo en Primera de Reyes capítulo 9 versículo 4. Dice, cuando le está hablando a Salomón, dice, si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Imagínate en qué alto concepto Dios tenía a David, que le dice, si anduvieras como David tu padre en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, porque generalmente o en su mayoría siempre fue David así. Sabemos que tuvo errores, que pecó, pero siempre
la mayor parte de su vida se condujo con integridad. Y podemos ver cómo Dios, a pesar de esos resbalones que podemos tener, Dios no los menciona. Dios se queda con aquello que fue agradable ante Dios. Porque en David hubo ese corazón de humildad y de reconocer su falta delante de Dios y de clamarle que le perdonara. Dice, y los guió, dice, por la habilidad de sus manos. David no solo era un rey recto y fiel, sino también un hábil o prudente. David fue prudente para gobernar, para dirigir, para guiar al pueblo. Él construyó su reino en un imperio sin sufrir ningún desastre grave. Israel alcanzó su apogeo de gloria y prosperidad bajo él, pero la decadencia se estableció bajo Salomón. Y eso lo sabemos cuando estudiamos el libro de los Reyes. Familia, como muchos aspectos del gobierno de David, esto se cumplió de una manera mucho mayor en el más grande hijo de David, que es nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Después sus hijos de David llevaron en decadencia su reino. Pero hubo un hijo de David que fue mucho mejor que su propio padre, el rey David, hablando en el sentido de la carne, la sangre. Por ejemplo, el corazón de David en su mayor parte tuvo integridad, como lo acabamos de mencionar, y como Dios mismo lo declaró. Pero el corazón de Jesús no fue solamente en parte o en gran parte íntegro, sino fue perfectamente íntegro. David guió a Israel con gran habilidad, pero Jesús dirigió a su pueblo y lo sigue dirigiendo con perfecta habilidad. Entonces, familia, con esto aprendemos que de Israel, si su historial es de vergüenza, la bondad persistente de Dios emerge como su esperanza. Y para ti, para mí, que obviamente no debemos de buscar pecar, ni debemos deleitarnos en nuestro pecado, pero si estando en Dios hemos pecado, pero ha habido arrepentimiento en nuestro corazón, nuestra esperanza emerge de la bondad persistente de Dios, familia. Dios persiste en ser bueno contigo y conmigo a pesar de nuestros errores y fracasos y pecados. Esto nos debe de mover a que debemos mostrar un corazón agradecido a Dios. Dolernos por nuestro pecado quedó en el pasado. Satanás te lo va a venir a restregar a tu mente, pero debes de estar firme en el amor que Dios ha manifestado a tu vida. Y debes de estar firme en las promesas que Él te ha dado. Y debes confiar y creer, porque Él es fiel. Y a partir de ahora, lo que debemos de hacer tú y yo es no retroceder, mucho menos detenernos, sino debemos continuar avanzando, amando a aquel que nos ama tanto. Amén, familia. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por este salmo maravilloso. Gracias porque nos llevas a aprender de los errores de otros para que nosotros no cometamos lo mismo, sino veamos tu grandeza, tu poder, tu fidelidad y que no seamos ventajosos ni abusemos de tu amor, Señor, sino todo lo contrario, que tu amor nos lleve únicamente a maravillarnos y a reconocer que no lo merecemos, pero sin embargo nos impulsa a amarte cada día más, Señor. Te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, que Dios te bendiga.